Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar esta última clase de teatro francés del siglo XVII y se la vamos a dedicar a Molière, estableciendo conexiones con lo que ya vimos que es la poética del clasicismo. El primer punto sobre el cual vamos a partir tiene que ver con un malentendido que circula alrededor del Molière y que tiene que ver con la posición de un protorrealismo presente en su teatro. Una de las cuestiones que nosotros vamos a postular como principio fundamental en la comprensión de la poética de Molière es que Molière no aspira de ninguna manera al realismo, ¿no? Esto, fíjense que está perfectamente detallado explícitamente en uno de los textos de la bibliografía obligatoria que les dejamos, que es el de Pierina Lydia Moreau. Ella, en la primera conclusión que va a dar después de su extenso análisis, y la cito porque creo que es muy clara, es: al componer su teatro, Molière no aspira de ninguna manera al realismo en el sentido que el siglo XIX dará a este término. No brinda documentos sobre su época ni acerca de sus contemporáneos. No es ni un sociólogo ni un técnico. Deja de lado el contexto sociológico tanto como el económico. No explica por qué sus protagonistas son lo que son ni cómo llegaron a serlo, ¿no? Es decir, es muy importante para nosotros que volvamos a insistir sobre este tema. El concepto de realismo es un concepto que se empieza a construir recién en el siglo XVIII y que va a tener su gran desarrollo en el siglo XIX. Pero acá todavía, siglo XVII, en Francia, no podemos hablar de realismo. El concepto de realismo, tal cual nosotros estamos acostumbrados, es el concepto de ilusión de contigüidad. Decimos esto porque vamos a encontrar un montón de bibliografía que relaciona a Molière con el concepto de realismo. De hecho, nosotros vamos a leer un texto en la bibliografía que es el texto de Auerbach sobre el Santurrón, que ustedes tienen como ficha obligatoria, ¿no? Y que Auerbach lo que va a proponer en este gran libro que es Mímesis es que Molière está haciendo un giro hacia el realismo. Y esto lo dice sosteniendo que el personaje de Tartufo no sería un tipo social, sino que sería un individuo, ¿no? Con la justificación de la observación de lo real. Es decir, le suma a la observación del tipo real, dice Auerbach, cuestiones que son de tipo individual y que lo construyen como un personaje realista, que es regordete, con un estado de salud impresionante, que lo que desea conseguir es una muchacha casadera y entonces va a usar esta estrategia para hacerse pasar por santurrón para conseguir la mano de esta chica, ¿no? Es decir, características que pertenecen a una psicología de personaje particular y no a un tipo social. Esto lo va a hacer, por supuesto, comparando con la descripción de Santurrón, que existe como tipo social durante el 17 en Francia. Pero fíjense qué curioso, le van a imputar a Molière que justamente lo que él no está haciendo es haciendo una lectura o hacer una construcción de personaje que corresponda a la observación de la realidad. Es decir, en Francia, en la Francia contemporánea a Molière, le están reclamando a Molière que él no trabaja con una imagen de contigüidad, no trabaja en términos realistas, ¿no? Lo que empieza a aparecer en el siglo XVIII es este procedimiento según el cual lo que intenta hacer el teatro es que aquellos que estamos sentadas en la platea, al mirar el escenario,
no veamos ahí una construcción poética autónoma, sino que veamos los mismos muebles que tenemos en casa, los mismos vecinos que tenemos en el barrio, es decir, vernos a nosotros mismos, ver a nuestros contemporáneos. El gran ejemplo de esto, por supuesto, es Ibsen, ¿no? Una casa de muñecas. ¿Cuál es la idea? Una casa de muñecas transcurre en Noruega en el año 1879 y la están viendo espectadores noruegos del año 1879. De manera tal que ellos pueden decir, las casas que nosotros conocemos son como las casas que están arriba del escenario, los muebles son así, las repisas son así, las mujeres son así. Eso en Molière no lo vamos a encontrar. Ese procedimiento del realismo nosotros no lo vamos a encontrar. Ni ese ni muchos otros, en realidad, ¿no? Nosotros en Molière vamos a estar trabajando fundamentalmente con procedimientos cómicos. Es decir, vamos a estar trabajando con comedia. Y el caudal de procedimientos cómicos rompe sistemáticamente con la ilusión de contigüidad. Este tipo de comedia que Molière va a desarrollar no es una comedia realista. La realidad en sí misma no es cómica, ¿no? La comicidad sería más bien un lenguaje que se puede aplicar al campo de lo real. La ilusión de contigüidad trae como consecuencia el efecto de lo real, en donde la escena debe corresponder a los mismos elementos de la empiria. El concepto de comedia, entonces, surge de una cantidad de campos procedimentales que aplicamos a la observación sobre la realidad. La realidad en sí misma, decíamos, no es cómica. Un campo de procedimientos, entonces, es el campo procedimental del personaje, es decir, la comicidad del personaje. Es el caso de Molière, esencialmente, de la comedia de Molière, ¿no? Nosotros podríamos sostener que es el procedimiento fundamental en la construcción de una caricatura. ¿Qué sería la caricatura? Sería el retrato exagerado, el retrato hiperbólico, tomar la característica sobresaliente de un personaje y explotarlo, ¿no? Dimensionarlo enormemente, sobredimensionarlo. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver este procedimiento en el dibujo, ¿no? La caricatura lo que hace es acentuar aquello que sobresale. Y, por ejemplo, nosotros podemos ver al personaje de Alceste, nuestro protagonista del Misántropo, como una versión exageradísima del defensor de la verdad. ¿Qué es lo que Alceste defiende? Decir la verdad a cualquier precio. ¿Y qué es lo que hace Molière? Extrema esa característica. Fíjense que nosotros vamos a poder encontrar en el Misántropo una anticipación a un tipo de personaje que va a desarrollar Ibsen, que es el personaje del villano idealista. Ese personaje que brega por decir la verdad a cualquier precio. No importa quién salga lastimado en el camino y tampoco importa si aquellos lastimados son los que el personaje más ama, ¿no? En el caso de Alcestes, nosotros vamos a tener esa absoluta exageración del decir la verdad, todas las verdades a cualquier precio. No existe para Alcestes la noción de mentira blanca, no existe la noción de mentira vital. Por lo tanto, es imposible su convivencia en el núcleo de lo social. La obra, una de las cosas que propone, es que no se puede estar diciendo toda la verdad a todo el mundo todo el tiempo. Como vemos con esta característica, aunque el tema esté relacionado con la observación de lo social, la construcción de la escena entra deliberadamente en contraste con la realidad.
El procedimiento de la caricatura nosotros lo vamos a encontrar perfectamente, por ejemplo, en el sainete criollo. En el sainete criollo nosotros no nos encontramos con Abdul el turco, sino con la caricatura del turco transformada en personaje, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante. Aunque el tema esté relacionado con la observación social, la construcción de la escena entra deliberadamente en contraste con la realidad. Esto es lo que dice Pierina Moreau, ¿no? A quien citamos al principio, y que es muy interesante sostener. Molière no hacía realismo. El otro procedimiento cómico muy utilizado por Molière, por supuesto, es el de la comedia de situación. Ya no serían tipos cómicos, sino que el efecto cómico surge de la fuerza entre los personajes, ¿no? Por ejemplo, esa escena desopilante en El Misántropo, en donde Orgón quiere decirle su soneto a Alcestes a toda costa para pedirle su opinión, y Alcestes lucha denodadamente por no escucharlo, porque no le va a quedar otra que decir la verdad, y ya se anticipa que el soneto va a ser un desastre, y no le va a poder mentir a Orgón diciéndole que el soneto es decente, que es lo único que Orgón necesita, ¿no? Y Alcestes no puede ni siquiera decirle eso. En definitiva, lo que podemos plantear es que el teatro cómico lo que marca es una convención que sostiene una distancia con el realismo. El teatro cómico no es realista, lo vamos a decir hasta el cansancio. Por supuesto, podemos tener un realismo modalizado cómicamente, ¿no? Eso por supuesto. Tendríamos que considerar entonces un tercer campo procedimental, que sería aquel que incluye la comicidad verbal, ¿no? Es decir, la comicidad lingüística, toda comicidad que surge a través del lenguaje, desde el código de la palabra, los chistes, los equívocos, los juegos de palabras, el trabajo con el qui pro quo, ¿no? Muchos de estos procedimientos que nosotros vimos en la farsa con Maese Patelén. ¿Se acuerdan esto de dos personajes que están hablando de dos cosas absolutamente distintas, pero creen que están conversando de lo mismo? Eso crea verdaderamente un gran efecto cómico, ¿no? Un efecto cómico, por supuesto, del lenguaje y de la comunicación. Acá, en este procedimiento, en este campo procedimental, es donde aparece un enorme problema con la traducción. Es imposible traducir completamente todos los juegos verbales, toda la comicidad lingüística que Molière despliega en sus obras, porque no se pueden traducir juegos de palabras por el problema etimológico, ¿no? Así que es verdaderamente lo más complejo a la hora también incluso de poner en escena, ¿no? Tenemos que trabajar, cuando hablamos de traducción, por supuesto, ¿no? Tenemos que estar trabajando con un proceso obligatoriamente de reescritura. Una forma más de comicidad, que es la llamada comicidad gestual, ¿no? Y que involucra a el cuerpo del personaje, el cuerpo del actor, perdón, el cuerpo del actor en su totalidad. Entonces, fíjense, estas características de la comicidad, de la poética de la comicidad, hace que sea imposible pensarla en términos realistas, ¿no? Y verdaderamente Molière tiene un despliegue fantástico en la construcción de estas estructuras cómicas. Fíjense que Molière se hace en la Argentina desde el siglo XVIII. Es un autor especialmente adorado en nuestro país. Vayan a Alternativa Teatral, pongan Molière y van a ver que sale una lista interminable de obras, ¿no? Otro elemento a tener en cuenta, que no quiero olvidarme,
en esta idea de no ilusión de contigüidad, es, por supuesto, la poética del clasicismo. Es muy importante tener en cuenta no solo que no hay voluntad de construcción de una contigüidad con la empiria, sino que además existe el principio según el cual solo es verosímil lo racionalmente aceptable. ¿Se acuerdan esto que nosotros estuvimos trabajando con Boileau? Esto que estuvimos trabajando con Pucciarelli, ¿no? O con Elsa Tabernin la clase pasada. Que era el gran conflicto que aparecía a partir de la reescritura que hace Racine de Fedra, ¿no? En términos clásicos, en términos del clasicismo francés, no es verosímil que haya una reina que se enamore de su hijastro y que mienta y que lo acuse y que se comporte de esa manera. En términos de la empiria, nosotros hemos conocido casos peores, reinas terribles que han hecho cosas aberrantes. En términos del clasicismo, la razón clásica, por supuesto, hace que una reina construida desde ese lugar sea absolutamente inverosímil, ¿no? Es decir, en términos clásicos, una Fedra que acusa en vano a su hijastro es inverosímil, es antirrealista. Por eso es tan importante comprender la concepción en la cual se funda la poética. Y por ese motivo es que acompañamos el pensamiento de Pierina Moreau de que el clasicismo no es el primer realismo. Todavía nos va a faltar un tiempito para llegar hasta ahí. Nosotros, los espectadores, durante el clasicismo, no vamos a ir al teatro a ver la realidad tal cual es, sino vamos a ir a ver la realidad como debería ser. Es ese principio de la poiesis que plantea Aristóteles. ¿Se acuerdan cuando leímos la poética aristotélica, ¿no? Él sostenía que mientras la historia se ocupa de las cosas como fueron, la poética se ocupa de las cosas como podrían haber sucedido. Esta noción de verosímil poético que plantea Aristóteles va a durar en Europa hasta la llegada del realismo, va a durar en Europa hasta la llegada del siglo XVIII. A Molière le falta documentación, le falta observación de la realidad, le faltan herramientas de los grandes investigadores del realismo para ser realista. Si bien es cierto que Molière observa la realidad, y de ahí la enorme relevancia que tiene todo su periodo de giras por el interior de Francia, ¿no? Toda la época de la Fronda, que es importantísima para el conocimiento del mundo rural, de los nuevos burgueses y su contraste con París. Si bien es cierto que hay ahí un principio de observación, Molière, luego de esta observación, modaliza con los procedimientos de la comicidad y los procedimientos de la concepción del clasicismo, es decir, el pacto mimético racionalista. Es verosímil lo que puede ser aceptado racionalmente. Y habría una forma más de comicidad, que es la llamada comicidad gestual, ¿no? Y que involucra a el cuerpo del personaje, el cuerpo del actor en su totalidad. Entonces, fíjense, estas características de la comicidad, de la poética de la comicidad, hace que sea imposible pensarla en términos realistas, ¿no? Y verdaderamente Molière tiene un despliegue fantástico en la construcción de
estas estructuras cómicas. Fíjense que Molière se hace en la Argentina desde el siglo XVIII. Es un autor especialmente adorado en nuestro país. Vayan a Alternativa Teatral, pongan Molière y van a ver que sale una lista interminable de obras, ¿no? Otro elemento a tener en cuenta, que no quiero olvidarme, en esta idea de no ilusión de contigüidad, es, por supuesto, la poética del clasicismo. Es muy importante tener en cuenta no solo que no hay voluntad de construcción de una contigüidad con la empiria, sino que además existe el principio según el cual solo es verosímil lo racionalmente aceptable. ¿Se acuerdan esto que nosotros estuvimos trabajando con Boileau? Esto que estuvimos trabajando con Pucciarelli, ¿no? O con Elsa Taberning la clase pasada. Que era el gran conflicto que aparecía a partir de la reescritura que hace Racine de Fedra, ¿no? En términos clásicos, en términos del clasicismo francés, no es verosímil que haya una reina que se enamore de su hijastro y que mienta y que lo acuse y que se comporte de esa manera. En términos de la empiria, nosotros hemos conocido casos peores, reinas terribles que han hecho cosas aberrantes. En términos del clasicismo, la razón clásica, por supuesto, hace que una reina construida desde ese lugar sea absolutamente inverosímil, ¿no? Es decir, en términos clásicos, una Fedra que acusa en vano a su hijastro es inverosímil, es antirrealista. Por eso es tan importante comprender la concepción en la cual se funda la poética. Y por ese motivo es que acompañamos el pensamiento de Pierina Moreau de que el clasicismo no es el primer realismo. Todavía nos va a faltar un tiempito para llegar hasta ahí. Nosotros, los espectadores, durante el clasicismo, no vamos a ir al teatro a ver la realidad tal cual es, sino vamos a ir a ver la realidad como debería ser. Es ese principio de la poiesis que plantea Aristóteles. ¿Se acuerdan cuando leímos la poética aristotélica, ¿no? Él sostenía que mientras la historia se ocupa de las cosas como fueron, la poética se ocupa de las cosas como podrían haber sucedido. Esta noción de verosímil poético que plantea Aristóteles, va a durar en Europa hasta la llegada del realismo, va a durar en Europa hasta la llegada del siglo XVIII. A Molière le falta documentación, le falta observación de la realidad, le faltan herramientas de los grandes investigadores del realismo para ser realista. Si bien es cierto que Molière observa la realidad, y de ahí la enorme relevancia que tiene todo su periodo de giras por el interior de Francia, ¿no? Toda la época de la Fronda, que es importantísima para el conocimiento del mundo rural, de los nuevos burgueses y su contraste con París. Si bien es cierto que hay ahí un principio de observación, Molière, luego de esta observación, modaliza con los procedimientos de la comicidad y los procedimientos de la concepción del clasicismo, es decir, el pacto mimético racionalista. Es verosímil lo que puede ser aceptado racionalmente. Además, fíjense que nosotros en el caso de Molière, al igual que nos pasa con nuestros otros poetas clásicos, vamos a tener una enorme cantidad de metatextos que nos permiten postular una poética explícita,
¿no? Y estos metatextos van a ser, igual que en el caso de Corneille, las respuestas de Molière a la voluntad de censura que sufrieron sus obras, ¿no? Esta poética explícita aparece en dos grandes obras de Molière que fueron fuertemente querelladas. Una es La Escuela de las Mujeres del año 1662 y la otra es El Tartufo del año 1664. Y además él escribió un prefacio a Las Preciosas Ridículas, que sería su tercer poética explícita, con la cual nosotros contamos y que tendríamos que sumar a los procedimientos cómicos y a la concepción del clasicismo francés. Entonces, Molière se vio obligado por sus detractores a definir su doctrina poética, ¿no? Fíjense, en la crítica de la Escuela de Mujeres, que él va a escribir en el año 1663, un año después de la obra, para defenderla, él se va a proponer en contra de los espíritus brillantes, ¿no? ¿Qué es lo que va a decir Molière? Que lo que hay que hacer es sustituir el amaneramiento por una comicidad sin galanterías empalagosas, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a ver en el personaje de Climena, del misántropo, que es un poquitito posterior. El misántropo es del año 1666, 3 años después de esto que está escribiendo Molière, ¿no? Nosotros vamos a ver una multiplicidad de referencias intratextuales en la obra de Molière. Entre estas referencias intratextuales, por ejemplo, un ejemplo muy pequeñito que aparece con mucha claridad en el misántropo, nosotros lo vamos a tener a Filinto, nuestro gran personaje positivo de la obra, que en un momento va a decir: ese filósofo enfadado es un poco demasiado salvaje. Me río de los negros ataques en que os contemplo y me parece ver en nosotros dos, está hablando con Alcestes, ¿no?, educados en la misma forma, a esos dos hermanos que pinta la Escuela de los Maridos. La Escuela de los Maridos no es sino una obra de Molière, ¿no? Este tipo de referencias intratextuales nosotros la vamos a ver desarrollada en casi todas sus obras. Lo mismo con el personaje de Climena y esta construcción de espíritus brillantes que nosotros podemos ver en la crítica de la Escuela de las Mujeres. Pero además, Molière va a estar defendiendo que una de las funciones que el teatro tiene que cumplir es entrar como se debe en el ridículo de los hombres, ¿no? Y que esta comicidad del ridículo de los hombres es consecuencia de un estudio de caracteres. La segunda crítica que él va a establecer es contra los pudorosos, ¿no? Es decir, Molière va a postular un desdén de las muecas y del falso gusto y de las virtudes fingidas. Eso también va a aparecer como crítica en su obra, dice él. Y finalmente, contra los doctos. El personaje pedante, el tipo pedante, va a ser un tipo reiterativo en las obras de Molière, y la propuesta que va a hacer Molière contra los pedantes es que la gran regla de todas las reglas, dice Molière, es agradar. ¿Se acuerdan que ya habíamos planteado que los grandes poetas del siglo XVII no fueron poetas revolucionarios, sino que fueron poetas reaccionarios, grandes defensores del statu quo, poetas, como dice Amado Alonso, de la conformidad? Es lo que él dice de Lope de Vega, ¿se acuerdan? Es lo que habíamos planteado con Tilliard en Shakespeare, es lo que aparece acá con muchísima claridad en el caso de Molière. En el Impromptu de Versalles, que es del año 1663, va él a, postular en principio una mirada en contra de los grandes comediantes,
¿no? Él lo que va a proponer es que ridiculiza el nombre de la naturaleza, el énfasis, el tono que afecta a los actores de las otras compañías. Esto es muy interesante porque acá Molière lo que va a establecer es una evidente rivalidad con no solamente compañías, sino también con los administradores de las nuevas salas teatrales, ¿no? Que es un despliegue muy específico del surgimiento y la eclosión y la productividad del teatro comercial, que dijimos que es una de las grandes características del 17 en toda Europa, ¿no? También va a postularse Molière contra los marqueses como tipos risibles. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario en los tipos cómicos hacer reconocer a las gentes de sus siglos, dice Molière, pero deben pintarse las costumbres sin tocar a las personas. No tiene que haber una ofensa personal. Y se debe representar en general, dice Molière, todos los defectos de los hombres. Fíjense cómo él está postulando para su poética el trabajo con el tipo social y no con el personaje individual. También va a aparecer esto en la diferencia entre la corte y la villa, ¿no? La corte y el mundo rural. Cada personaje, va a decir Molière, es un tipo compuesto de rasgos observados en varios hombres y que Molière va a estar resumiendo en un tipo social específico, pero que no va a tener referencia individual. Y por supuesto, también va a despotricar contra, así como despotrica, contra las compañías rivales y los actores rivales, también lo va a hacer contra los dramaturgos rivales, ¿no? Por buscar, dice él, el dinero y no el arte, como buscaba la compañía de Molière. Y digamos, nosotros podríamos ver que hay una cantidad de principios éticos y poéticos que se desprenden de estos metatextos de Molière con mucha claridad. Por ejemplo, hay un principio que es el de agradar instruyendo, ¿no? ¿Qué sería esto? Esto lo plantea en el prefacio Tartufo del año 64, ¿no? Él va a decir que el teatro tiene un valor edificante, que, y cito, nada responde mejor a la mayoría de los hombres que la pintura de sus defectos. Y sobre esto va a elaborar el principio del castigat riendo mores, ¿no? Si el empleo de la comedia consiste en corregir los vicios de los hombres, no veo por qué habrían de existir vicios privilegiados. La comedia sirve para instruir a los hombres sobre sus vicios para que puedan así corregirlos, ¿no? Es decir, hay que divertir pintando rasgos generales, como vimos, bajo el aspecto de extravagancias actuales y seguir el estilo, va a decir, y la dicción natural y simple. Esos son los principios de la poética explícita de Molière que él va a proponer en sus metatextos. Pero hay además un texto que es fabuloso para entender muchos de los principios organizativos de la cosmovisión del clasicismo y especialmente de la filosofía de Molière, que nosotros lo encontramos en el texto de Saulnier, que tiene él enunciadas, digamos, sistematizadas, 3 leyes y 3 antileyes sería, ¿no? ¿Cuáles serían las leyes que hay que cumplir? ¿Y qué sucedería si esas leyes no se cumplen? Ese es el análisis que realiza Saulnier con respecto al teatro de Molière, a la filosofía desplegada por Molière en su teatro. La primera ley sería la ley de la comunidad, plantea Saulnier, ¿no? Es decir, el respeto de la mayoría, el respeto de la regla común, en contra de la afectación.
en contra del gusto de distinguirse, de sobresalir. Esta ley de comunidad lo que va a hacer es transformar lo extraordinario en aberrante, ¿no? La segunda ley que aparece es la ley moral de la mesura, que esto va muy de la mano con el principio senequiano de la furia y la ratio que habíamos visto para la tragedia. El desborde de la pasión no puede sino traer tragedia. Recordemos que en Fedra el desborde no es solamente el desborde apasionado de Fedra, sino que también es el desborde desmesurado de Teseo, que condena a su hijo antes de tiempo. En el caso de Molière, en el caso de la comicidad, lo que va a proponer Molière en sus obras, dice Saulnier, es el respeto del justo medio contra todo tipo de extremismo, contra los pedantes, como vimos que el mismo Molière decía, contra las disciplinas abusivas, contra las mujeres demasiado inteligentes, ¿no? Eso también va a aparecer. La perfecta virtud, dice Molière, huye de todo extremo. La virtud está en el medio, ni muy tonto ni muy inteligente, más o menos. La moderación no es una renuncia, sino que es una valentía, es una virtud, ¿no? Y esto nos lleva, por supuesto, a la ley social de la solidaridad. ¿Qué es lo que va a sostener Saulnier? Que la ley de solidaridad lo que promueve es saber ocupar el lugar que uno tiene. No pretender un lugar distinto al que tiene asignado. ¿En qué consiste el ridículo del burgués gentilhombre? De no querer ser burgués, de querer ser noble, de querer tener movilidad social. Pues no, son estancos los estamentos. La movilidad social no existe. Vos tenés que estar orgulloso del lugar que ocupás y no pretender un lugar distinto del que estás ocupando. Si hay algo más reaccionario que eso, por favor que alguien me lo explique. Hay que mantener bien el rango que a cada uno le corresponde. Hay que cumplir la función que a cada uno le corresponde. La autoridad debe ser obedecida, pero debe ser justa. Fíjense lo que nosotros tenemos en el avaro, que ustedes lo vieron o lo van a ver en prácticos, depende de qué comisión estén. En el avaro, ¿dónde radica, digamos, el quiebre de esta ley? En el hecho de tener una autoridad injusta, ¿no? Que es lo mismo que nosotros vamos a tener en Tartufo, cuando lo lean. Hay un equilibrio entre derechos y deberes. Hay un contrato social que hay que respetar. Y quien no respeta ese contrato social es castigado, ya sea porque no cumple correctamente con sus deberes, ya sea porque pretende cumplir los deberes o las obligaciones de un rango que no le corresponden. Entonces, ¿qué sucede ante el incumplimiento de estas leyes? Incumplir estas leyes conlleva a la comicidad, por la vía del ridículo, porque la comicidad no sería sino una desviación de lo usual y de lo corriente. Entonces, a estas tres leyes les corresponden tres desvíos de leyes, es decir, tres modalidades de lo ridículo. Lo ridículo de la excentricidad, las candorosas, las pretenciosas. El excéntrico es su propia víctima, ¿no? El excéntrico es la clásica definición de personaje cómico. Cree imponerse cuando en realidad se están burlando de él. Alcestes es un excéntrico en esta búsqueda de la verdad a cualquier precio, ¿no? Habría un segundo ridículo, que es el ridículo de una disciplina excesiva. Es insostenible, ¿no? Como es el caso de Orgón. Es insostenible, como es el caso de Harpagón también. Es insostenible esa austeridad extrema.
esa devoción extrema, es insostenible la verdad extrema, ¿no? Como el caso de Alceste. Pero hay también un ridículo del que renuncia a sus deberes. El que renuncia a sus deberes pierde sus derechos. Harpagón, en el Avaro, renuncia a sus deberes de padre. No le quiere dar la dote a su hija. No le quiere dar sustento a su hijo. Renunciando a sus deberes, renuncia así a sus derechos, ¿no? En Tartufo, es súper interesante, va a decir Tartufo en un momento, hay quien quiere ser tenido por malvado, pero nadie quiere ser tenido del ridículo. Del ridículo no se vuelve, ¿no? De la maldad se puede volver, del ridículo no hay manera, no hay chance. Entonces, fíjense, nosotros tendríamos un nivel de poética explícita en Molière y tendríamos también un nivel de poética implícita en Molière, que sería esa poética de la comedia con elementos de la farsa, esa comedia de la sociedad, esa comedia amarga, como es el caso que vamos a tener en el Misántropo, y que va a operar sobre una gran crítica que Boileau, que era fanático de Molière, le va a hacer a Molière. Lo que Boileau le va a criticar a Molière va a ser que en una misma obra va a trabajar dos poéticas diferentes, la poética elevada de la comedia y la poética baja de la farsa. Y como mezcla farsa y comedia en la misma obra, está violando los niveles de estilo. Está violando la separación de estilos, ¿no? Fíjense hasta qué punto el preciosismo de la regulación poética. Fíjense hasta qué punto el nivel de reclamo que Boileau le va a hacer a Molière. Entonces, los niveles de estilo, en términos de Boileau, van a ser el elevado y noble de la tragedia, el medio de la comedia social, de las honnêtes gens, va a decir él, ¿no? De la gente honesta, y el bajo de la farsa popular. Y Molière mezcla la comedia social con la farsa popular. Y eso es inconcebible, ¿no? Y Boileau va a recomendar, para saber cuándo aplica cada una: estudiad la corte y conoced la villa. Una y otra abundan siempre en ejemplos. Entonces, fíjense, Molière, la gran transgresión poética que va a hacer, es que va a ser objeto de lazzi, objeto de burla, a las personas de todas las condiciones. No solamente al burgués o al sirviente, al marqués también, ¿no? Va a haber un marqués payaso también. Y Boileau lo que va a criticar es que no se puede imaginar a lo grotesco por fuera del pueblo, por fuera de la villa. En la corte, dice Boileau, solo hay hombres cultos, ¿no? Otra vez, el verosímil racionalista, el verosímil atravesado por la razón. ¿Y qué sería, digamos, el gran ideal, el gran personaje positivo sobre el cual se articula esta comedia didáctica, digamos, de Molière, ¿no? Esta crítica de las costumbres, educar a través de la risa? ¿Hacia dónde apunta? ¿Cuál es el modelo? El modelo sería el honnête homme. El honnête homme sería el ideal social. ¿En qué consiste el honnête homme? En aquel personaje que se organiza a partir de las tres leyes de Saulnier que mencionábamos anteriormente, que reivindica la mesura, que es educado, que mantiene la compostura lo más general posible, que repudia cualquier tipo de especialización. La especialización lo que hace es extremar una virtud en detrimento de las otras y por lo tanto pierde el principio de mesura, ¿no? No se debe sacar a relucir
las bases económicas de cada uno, por ejemplo. Nunca hay que hablar de dinero. Eso es un acto que violenta al honnête homme. Conocer el lugar que cada uno ocupa en la sociedad, el buen sentido, el buen gusto, la prudencia, la cautela, el conocimiento de la mentira necesaria, de la mentira vital para el desarrollo social. Por lo tanto, fíjense qué interesante, el personaje positivo, el honnête homme, el modelo a seguir, el personaje delegado en el misántropo, no va a ser Alceste. De hecho, fíjense que es tristísimo el autoexilio que él mismo se va a imponer. Nuestro personaje positivo, el que va a conseguir a la mujer que ama, va a ser Filinto, ¿no? En el caso de misántropo, específicamente, nosotros nos vamos a encontrar nuevamente con una imitatio de segundo grado. El tema del misántropo lo va a estar sacando Molière de una obra de Menandro, ¿no? Díscolos, que es Menandro, quien aporta el concepto de misantropía a la cultura occidental. ¿En qué consiste esta comedia de Menandro que fue presentada por primera vez en el Festival del Eneas en 1317-16 a.C.? Menandro obtuvo el primer premio por la obra, y la obra gira alrededor del personaje de Nemón, que es un viejo gruñón, huraño, muy desconfiado, que se apartó de la ciudad porque está absolutamente desencantado con la sociedad en la que vive, para refugiarse en su finca en la campiña del Ática con su familia. Ahí mismo, pero en casas separadas, viven su mujer, su hijastro y un esclavo. Y en otra casa viven Nemón con su hija, ¿no? Y hay un muchacho que es hijo de un hacendado vecino que está enamorado de la hija de Zenón. Varios personajes, por supuesto, van a interceder en este amor, pero van a ir teniendo encontronazos con el padre, ¿no? Y el mismo hijastro de Zenón va a abogar en favor de su hermana y va a perder con todo éxito. Pero un día que Zenón se cae en un pozo, es rescatado por Gorgias, por su hijastro, y entonces descubre que existe en el mundo alguien capaz de arriesgarse por salvarlo. Y esto le produce como una especie de epifanía, y ese antiguo misántropo ahora cree en los demás. Da a su hija en matrimonio, vuelven a la ciudad, todos felices y contentos. En el caso de Molière, fíjense que toma esa base, pero el trayecto va a ser inverso, ¿no? Fíjense qué interesante. Alcestes vive en la sociedad y decide exiliarse. Esto hace que nosotros tengamos que pensar a esta comedia dentro de la noción que ya habíamos trabajado para Shakespeare de comedia amarga, en donde Molière atenúa un poco el componente farsesco que nosotros veíamos desarrolladas en sus otras obras y que pone en evidencia la seriedad de la comedia, la trascendencia temática que tiene la comedia, ¿no? Y así también va a establecer, en este caso, una justicia poética muy específica. Como dijimos antes, Molière va a castigar a Alcestes como este personaje absolutamente maníaco, ¿no? Por más que esa manía se sirva para relevar la injusticia, la falta de virtud en la sociedad en la cual vive. Y por otra parte, premia a Filinto, honnête homme, con el amor de Lianta. Pero además, fíjense qué interesante, la obra va a dejar en suspenso el castigo a otras figuras sociales, poniendo, digamos, de relevancia la dificultad de implementar justicia en el orden social. Esta dificultad no va a impedirle a Molière establecer una cartografía de valores y una división entre personajes positivos y personajes negativos.
los personajes positivos, claramente, Filinto, Elianta, los negativos, Celimena, Oronte, Arsinoe, ¿no? Pero Alceste va a ser un personaje muy complejo porque va a incluir en sí mismo un aspecto negativo y un aspecto positivo, ¿no? La fuente de Molière para la escritura del Misántropo no va a ser solamente Menandro, sino que también va a tomar referencias de Lucrecio, ¿no? Al principio del acto segundo va a haber una discusión que van a tener Cilantro, Acasto, Alceste, Celimena y Elianta, en las cuales van a discutir las virtudes de los amantes y las virtudes que adquieren los seres amados ante los ojos de los amantes y la necesidad de explicitar esas virtudes, ¿no? Alceste, por supuesto, es quien va a decir, mientras más se ama a alguien, menos hay que adularlo. Y Celimena va a ser la que va a postular que no tiene por qué ser así. Y en un momento, Elianta dice este texto. Dice entonces el texto de Elianta. De ordinario, el amor está poco sujeto a tales leyes, y vemos a los amantes alabar siempre a su elegida. Jamás ve su pasión nada de criticable en ella, y todo se vuelve digno de amor en el objeto amado. Consideran perfecciones los defectos, y saben darles favorables nombres. La pálida es comparable a los jazmines en blancura. La negra a dar miedo a una adorable morena. La flaca tiene talle y ligereza. La gorda está llena de majestad en su porte. La innegable dueña de pocos atractivos se califica bajo el nombre de belleza descuidada. La gigante parece una diosa a la vista, la enana un resumen de las maravillas del cielo, la orgullosa tiene el alma digna de una corona, la trapacera tiene ingenio, buenísima es la tonta, la charlatana es de humor agradable y la muda muestra un pudor honesto. Es así como un amante cuya pasión es extrema ama hasta los defectos de la persona amada. Este texto que nosotros tenemos en el Misántropo es casi una cita textual, digámoslo así con amabilidad, de un larguísimo poema de Lucrecio que se llama De la naturaleza de las cosas, ¿no? Y en este poema, Lucrecio dice: porque vemos que las feas aprisionan a los hombres de mil modos y hacen obsequio grande a las viciosas, y unos de otros se burlan y aconsejan el aplacar a Venus mutuamente que los aflige con amor infame. Si es negra su querida, para ellos es una morenita muy graciosa. Si sucia y asquerosa, es descuidada. Si de ojos pardos, se asemeja a Palas. Si seca y descarnada, es una corza del Ménalo. Si enana y pequeñita, es una de las gracias, muy salada. Si alta y agigantada, es majestuosa, llena de dignidad. Tartamudea y no pronuncia bien, es un tropiezo gracioso. Taciturna, es vergonzosa. Colérica, envidiosa. Bachillera, es un fuego vivaz que no reposa. Cuando de puro tísica se muere, es de un temperamento delicado. Si con la tos se ahoga y desfallece, entonces es verdad descaecida. Y si gorda y tetuda, es una Ceres, la querida de Baco. Si chatilla es silla de placer. Nadie podría enumerar tan ciegas ilusiones. Fíjense que la referencia es realmente muy, muy, muy evidente. Entonces, sobre esta imitatio de segundo grado, decíamos, va a reposar la razón del clasicismo, haciendo del personaje de Filinto el honnête homme y de Alceste este personaje tan ambiguo que va a protagonizar nuestra comedia negra, ¿no? Y la que lo va a acercar, como decíamos, al personaje del villano idealista de Ibsen. Entonces, si Filinto encarna las tres leyes de la filosofía de Molière, en el caso de Alcestes, lo que vamos a encontrar nosotros es el ridículo por la vía de la excentricidad, ¿no? Entonces, para Molière, lo verosímil es lo racionalmente comprensible, pero
desde la observación. De esta manera, la comicidad sería la desviación de lo usual y de lo corriente. De esto usual y corriente elevado por un principio de idealización. Y vamos a ver que en los procedimientos cómicos, Molière va a combinar la comicidad de carácter, ¿no? Esto del misántropo, del marqués ridículo o de la falsa beata, con la comicidad de situación, privilegiando en todos los casos a la risa como forma de conocimiento, ¿no? Esta teoría dramática explícita de Molière es muy importante que ustedes la tengan en cuenta y la puedan cruzar con la fiesta barroca, que es lo que nosotros habíamos visto con el texto de Rousset, en especialmente el capítulo de los placeres de la isla encantada. Así que lo que les pido por favor es que amplíen este punteo que hemos hecho por las principales características de la comedia francesa con la lectura de El Código Teatral del Barroco de Erika Fischer-Lichte, que también estamos adjuntando como ficha de la bibliografía. Muchas gracias. De donde surge el concepto de comedia es... Estoy grabando, no me hagan esto. Un gran campo procedimental de la comedia es el personaje. Es decir, no se van, chao, se fueron. Nosotros no vamos a ver en un sainete a Juan el Gallego, sino que vamos a ver al tipo el discurso de los amantes, ¿no? Las cosas que se le dicen a quienes a uno o a una les gusta y a quienes consideran perfecciones los defectos y saben darles favorables nombres. Voy a leer otra vez.